Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín de La Poesía de Enfrente y hoy estamos en un episodio más de nuestro programa Versos entre Universos. El día de hoy vamos a hablar justo de la clínica La Poesía de Enfrente porque estamos rumbo a nuestro primer aniversario. Hoy me acompañan Alex y Ricardo y vamos a platicar sobre los antecedentes de la clínica porque déjenme platicarles que Alejandro es nuestro alumno, nuestro participante que nunca ha faltado, nunca, nunca. O sea, Ni en una todo sola este vez. año que hemos tenido la clínica, nunca ha faltado. Es pues yo diríamos cofundador también. Y Ricardo tampoco, bueno, él sí ha faltado, pero se unió en nuestra segunda temporada, le llamamos nosotros cuando ya nos movimos de café. Entonces, estoy muy contenta de tenerlos. Platíquenme cómo ha sido su experiencia. A ver, empezamos contigo, Alex. Platícanos cómo fue todo esto. A ver, ¿qué? Cuando decidiste ir. Bueno, ha sido muy enriquecedor porque yo no imaginé eh, pues ser tan constante en esto, ¿no? Yo empecé con estos andares de la poesía de una manera más informal, entonces este espacio me permitió hacerlo de una manera ya más estructurada. Entonces, para mí ha sido todo un viaje porque he aprendido no solamente sobre la poesía en cuestiones tan teóricas, sino lo hemos practicado mucho. Hemos tenido muchos autores, hemos visto obra tanto clásica como contemporánea, pero también hemos hecho, por así decirlo, visitas de campo, porque hemos ido a coloquios, a presentaciones del libro, hemos tenido presentaciones del libro en la casa, ¿no? Entonces, ha sido una bandeja enorme de cosas y bueno, además he hecho amigos y eso ha sido muy importante porque lejos de llegar y decir, oh, ya voy a estar aquí otra vez como cada martes, no, es una cosa muy liberadora, es hermoso, es bonito ver a la gente con la que te sientes a gusto y decir, ah, vamos a compartir, vamos a aprender. Yo creo que es como lo ideal porque te diviertes a la vez que aprendes, a la vez que la pasas bien, a la vez que hay mucha retroalimentación. Entonces, bueno, yo estoy muy, muy contento de haber sido parte de cada una de las clases. Orgullosamente, como bien decías, puedo presumir de que a lo mejor ya vimos esto. Ah, sí, me consta, ¿no? Ah, ¿se acuerdan cuando vimos el otro? Ah, sí, es cierto, sí, sí, yo doy fe de eso. Entonces, ha sido todo un viaje muy, muy hermoso que yo espero que dure por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo más, ¿no? Gracias, Alex. Sí, y bueno, como hablando de esta primera parte a mí me gusta como decirlo temporadas, ¿no? Sí, Como claro. esta, cuando se fundó la Poesía de Enfrente fue un 1 de septiembre. Ni yo me sabía la fecha, Alex se la sabía. O sea, eso quiero decirles que yo decía, no, fue el 5 y Alex, fue el primero. Aquí tengo Aquí pruebas. tengo pruebas. Entonces, eh, bueno, decidí hacer el círculo de lectura por consejo de un maestro mío. Tuvimos una situación en una presentación de un libro que, que como que hubo ahí unas cosillas, ¿no? Entonces mi maestro me decía, ¿y por qué no te animas a hacerlo tú? Decía, no, pero ¿cómo? Y la gente, y a mí se me hacía como muy imposible jalar gente, ¿no? O sea, como que a gente le interesara. Y entonces me animé, ya buscamos la primera cafetería que quiso colaborar con nosotros, fue ATA, eh, y entonces nos abrió un espacio, un salón, y yo dije, nos abrió un salón, no, ni de locos lo llenamos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que llevé como 10 copias de lo que íbamos a ver ese primer día, bien recuerdo que eran algunos poemas de poesía documental y esas cosas, y y llegaron varios y se me acabaron las copias y dije, chin, me parecía como muy increíble. Y como dices, ¿no? Es un espacio en donde hemos hecho amigos también. Y creo que al ser, bueno, nosotros ya éramos amigos antes de que empezara la clínica, pero yo creo que en eso también te das cuenta de las verdaderas amistades, ¿no? De quienes a lo mejor, más allá de lo que se ofrece en la clínica, que son poetas que van invitados, o por ejemplo yo, que todas las clases son gratuitas, más allá de querer sacar un recurso de ahí,
ponen también de su parte, ¿no? O sea, por ejemplo, tú que estás ahí yendo todos los días y si se necesita algo, Alex, no, yo puedo, o yo hago esto, o yo aquí tengo las fechas exactas, o los temas que vimos, entonces es un trabajo en equipo, ¿no? Por eso yo siempre digo que a lo mejor uno es quien decide buscar el espacio, pero realmente la comunidad se crea con todos los demás, ¿no? Claro. Y hablando de eso, a mí me gustaría ahora que Ricardo nos comente cómo fue ese integrarse, porque nosotros ya éramos un grupo que ya llevaba medio año, muy unido también. ¿Y cómo fue que te integras? A ver, platícanos. Chismecito. Bueno, estás involucrada Sí. en esa integración. En Facebook tengo como amistad a Adrián Mendieta Moctezuma. Entonces él subió un flyer en el cual iba a presentarse aquí en Puebla. Yo tenía más de 10 años de no verlo. Y bueno, vi la localización, el horario y pues se me hizo pues una cuestión muy personal el darle la sorpresa. Llegué antes de la hora, pregunté en el lugar si iba a haber un evento de poesía. La señorita, la hostess, no sabía nada. Y entonces, ¿pero va a comer? Y yo, claro que sí. Entonces, bueno, ya me pasaron, llegó el gerente de piso, yo creo, y me preguntó que si iba al evento de poesía, lo cual contesté afirmativamente y me dijo, sí, va a ser ahí en ese salón. Entonces me acomodé de tal manera que pudiera ver cuando llegara y que no me viera él. Entonces estaba ok. dando la espalda a la entrada. Sí, sí. Que esto también, bueno, pues fue una coincidencia. Llegó una persona y me preguntó que si yo iba al evento de poesía y volteé y le dije, no, no sé de qué me habla. Y es que me dijeron en la entrada que... Y dije, no, no, discúlpeme, pero no. Y en ese momento va entrando Adrián y me ve ahí, poeta, ¿cómo estás? Y nos saludamos con abrazo y todo. La persona que me preguntó que si iba al evento era Fer. Y Fue Fer. me quedé pasmada. Así de... Y bueno, estuve en la dinámica, me gustó. Yo venía de estar viviendo en Querétaro, de haber dado allá talleres y quería integrarme. De hecho, yo iba a saludar a Adrián, solamente eso. Y me encontré con un grupo cohesionado, con un grupo entusiásticamente reunido, con interés. Iba a decir que no pertenecían mucho a la academia y que eso me agradó, o al ámbito de las letras, y eso me gustó, porque yo tampoco vengo del ámbito de las letras, aunque tengo la carrera trunca de lingüística y literatura aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero me llamó la atención la dinámica. Entonces decidí seguir con la poesía de enfrente y no me arrepiento. Sí he faltado, no, pero no ha sido por falta de entusiasmo, es porque dejé pendientes en Querétaro, tengo cada mes que regresar a atender pacientes. Un saludo a Querétaro y un saludo a mis pacientes. Y bueno, como dijo Alejandro, y lo dijo muy bien, es un día que yo espero, es un día que espero, que he aprendido mucho, obviamente confirmado algunas cosas. El ejercicio de la escritura, pues obviamente yo lo he compartido en algunos otros lugares, igual que la lectura, pues es muy personalísima, pero ahí es otro tipo de creación, ¿no? Es una creación en comunidad, intercambiando esta cuestión en la que tallereas los poemas que llevamos y que obviamente nutre
los conceptos, ¿no? Nutre la misma poesía, ¿no? El concepto, porque creo que poco a poco se van arraigando los conceptos, poco a poco van entrando en esta conciencia de la escritura. Y hay personas, he de decirlo, que no una, son varias, que escriben de manera, dirían los españoles, son unas bestias, tío, ¿no? Es maravilloso, y es maravilloso encontrar voces frescas, voces nuevas, que he de decir que yo soy de las voces nuevas, aunque no parezca, ¿no? Realmente en el mundo de la responsabilidad de escribir tengo menos de 15 años, ¿no? Entonces, sí, ya me han publicado, pero esto de la poesía de enfrente es algo que no me pierdo. Y así fue como ingresé y estoy orgullosamente con la playera puesta de la poesía de enfrente. Gracias. Sí, pues creo que, como lo mencionas, ¿no? La dinámica, al final creo que es un conjunto de, a lo mejor yo que soy quien dirige el taller, es un conjunto de mis maestros, ¿no? Porque a lo mejor tomé esto de Luis Flores, o tomé esto de Mijail, tomé esto de Marisol Nava, que era mi profesora en la universidad, ella daba la clase de poesía, otro maestro de la universidad que llegaba cantando, y entonces tomo lo de las canciones, ¿no? Al final creo que la poesía de enfrente es un ejemplo de cómo somos nuestra persona es un pedacito o muchos pedacitos de todas las personas que están detrás de nosotros, o de todo lo que nos han enseñado, y también de lo que no, porque justo ahorita detrás de cámara les decía yo, es que hay cosillas que nos trajeron a la poesía de enfrente que yo quisiera como ya soltar, ¿no? Eso también creo que es parte de lo chido que nos ha hecho estar aquí, y que a veces yo no lo reconozco, ¿no? Y que creo que ahí está muy chido reconocerlo, porque somos como el conjunto de todas las acciones que nos hacen abrir o a mí que me hizo abrir la clínica, que nos hace estar aquí, que nos hace aprender ciertas técnicas. Y bueno, no solo, creo que eso refleja que la poesía no solo es la técnica del poema, sino la vivencia que hay detrás del poema, y pues eso, ¿no? Eso sería como nuestros antecedentes de la poesía de enfrente. Vamos a regresar en el siguiente bloque para hablar más sobre cómo ha sido este camino y cómo hemos ido ahí escalando poco a poco esta montaña que es la poesía y el ámbito literario. Hola amigos, ya estamos en este nuevo bloque para hablar sobre los primeros pasos de la poesía de enfrente, y yo quiero comentar que creo que el primer paso fue cuando, es que a veces uno no se lo cree, ¿no? O ustedes me van a me contarán. Yo realicé una presentación de libro con el Premio Nacional Gilberto Owen, con Mijail Lamas, y yo coordiné todo, pero decía yo, pero yo no lo hice. O sea, como que decía yo, no, pues si yo nada más le dije que viniera. Y entonces ahí te das cuenta que detrás de un gestor está todo eso, ¿no? Está conseguir quién viene, que a lo mejor ver el lugar, de qué los libros que se van a vender, o los libros que se van a regalar, no sé, ¿no? O los talleres que se van a dar. Y entonces yo creo que ese fue como el primer paso, el pensar que lo que se está haciendo sí es en serio y que sí hay una gestión detrás de ello, ¿no? Creo que ese fue como el primer escalón, y de ahí pues estar como en esta formación de talleres, porque yo decía, bueno, ajá, y si yo, o sea, no basta con escribir, ¿no? No basta con decir, yo escribo y ya por eso soy tallerista. Creo que debe haber mucho trabajo detrás. Entonces seguí tomando los talleres, viajaba yo cada 8 días a Ciudad de México para tomar los talleres con Mijail Lamas. Tomé unos en Tlaxcala con Luis Flores Romero, me metía yo así a cursos que veía yo, hice ahorita el diplomado en gestión cultural, como para tomarse las cosas en serio. No, yo tengo como una cosilla con no autonombrarse, ¿no? Porque creo que es como complicado el solo decir, soy esto, pero, o sea, no me digas que eres, ¿no? Sino como que hazlo.
Y creo que eso es lo que he tratado de hacer con la poesía de enfrente, estar buscando poetas que la verdad han sido muy generosos con nosotros, que aceptan venir con nosotros, darnos talleres gratuitos. Muchos nos han dado libros gratis también, nos han dado los regalos, como en nuestro primer recital que tuvimos. Álvaro Solís llevó libros para todos y éramos cerca de 50 personas. Entonces, como esa generosidad creo que se va pasando, ¿no? O sea, tú a lo mejor eres generoso con otra persona y así y así. Y al final creo que el crear comunidad en la cultura hace que seamos un círculo. ¿Cómo, usted, a ver, Alex, tú primero, cómo has vivido este pasito a pasito? A lo mejor porque yo lo veo desde el otro lado, ¿no? Desde el tengo que hacer esto y tengo que hacer copias y tengo que entregar y tengo que ver. Y, ¿tú cómo lo ves desde el tengo que ir, ¿no? O tengo que hacer un poema nuevo, o tengo que hacer los ejercicios? ¿Cómo has vivido este ir avanzando, esta comunidad que hemos creado? ¿Cómo te ha ido? También se vale decir que le ha ido mal, ¿eh? Aquí se vale. Me voy a desahogar. No, bueno, antes que nada, yo quiero decir que eh, para mí todo esto que ha sido la clínica es un ejemplo de algo muy bien hecho y muy bien estructurado. Siempre me ha gustado decirlo porque se nota ese orden y se nota esa dedicación. A lo mejor cualquiera podría decir, bueno, ya lo abrí y ya lo dejo que crezca solito, o a ver, lo dejo a la suerte, a ver cómo le vamos haciendo. Pero no, Fer ha sido muy constante en todo lo que hace, y todo lo que lo hace le echa toda la dedicación, con lo cual salen las cosas bien, ¿no? Siempre hay algún detalle, alguna cosa, pero se soluciona a final de cuentas, ¿no? Y entonces, si esta clínica ha llegado hasta donde ha llegado, es por el trabajo que se ha hecho y se nota, ¿no? Lo del diplomado, lo de los talleres, es una preparación a final de cuentas, y esa preparación es para ofrecernos, ¿no? Ofrecernos todo el conocimiento, todas las bases, todos los autores, porque bueno, también es un esfuerzo, ¿no? Como bien dices, a lo mejor de tiempo, energía, económico, lo que sea, traer esos autores. Entonces, pues bueno, se agradece, y yo quiero agradecerte, ¿no? Siempre que quiero tomar una referencia de algo, que sea disciplina, que sea echarle ganas, que sea esforzarse cada día, que sea tener objetivos, siempre tomo la poesía enfrente, ¿no? Y entonces eso también te motiva, y bueno, Ricardo no me dejará mentir, porque hasta haces las cosas con mayor pasión, las haces con más empeño, y no estás como que, chin, tengo que llevar las copias, ah, qué hueva, no, dices, a ver, a lo mejor de una manera consciente o no tan consciente, pero dices, a ver, si se está poniendo esfuerzo en esto, en esto, en esto, pues también, ¿qué parte voy a poner yo, no? ¿En qué voy a contribuir yo? Creo que esto se ha formado también por redes, ¿no? Como bien dices, bueno, yo comparto esto con tal persona y luego con esta, entonces se va haciendo ahí como una red, como una telaraña, una cosa así muy poderosa, que nos lleva a hacer pues tantas cosas, ¿no? Y se ve reflejado simplemente con ver todo lo que ha pasado en este año. Empezando con este programa, ¿no? También Sí. hemos hecho, bueno, como decía, presentaciones de libro. Uno de nuestros compañeros, que es Agustín, pues bueno, ya está también a punto de publicar. Ricardo ya publicó, y todos han estado llevando su mejor material. Entonces, pues también de aquí, no digo pueden, sino estoy seguro que van a salir muchas voces, va a ser un aporte muy, muy, muy importante para la poesía poblana o mexicana en general. Y entonces, pues es una escuela donde se están cocinando, se están ahí hirviendo, están preparándose o horneándose, pues las mentes del futuro, al menos de la poesía contemporánea mexicana, y con propuesta, ¿no? Porque, bueno, bien dice Ricardo, son voces frescas, nuevas, se está hablando de lo que se vive ahora, ¿no? Entonces, un poco de lo contemporáneo con lo clásico, y con nuestra voz y nuestra impresión del mundo, y la experiencia verbal y todo, bueno, da como resultado muchas, muchas cosas, ¿no? En mi caso personal,
a mí me da mucho gusto que he podido transformar esa experiencia, ¿no? Antes, como apenas platicábamos en la clínica, que no es escribir por escribir, ¿no? Como de, saco todo lo que traigo adentro, que es muy válido, pero bueno, ya si lo quieres hacer poesía, saber los pasos o saber la receta o saber más que nada las formas en cómo hacerlo correctamente. Entonces, pues yo estoy muy motivado y lo voy a seguir estando, estoy totalmente seguro, porque hay una estructura, una forma y se nota la pasión, se nota el amor a la poesía, pero también a la enseñanza, a compartir y entre todos a hacer una red y una comunidad. Eso está padrísimo, ¿no? Yo creo que no cualquier espacio y no hablando solamente de la poesía, a lo mejor puede ser matemáticas, puede ser inglés o programación, lo que sea, no se tiene tan fácilmente todos estos elementos, ¿no? O sea, a lo mejor es como, chin, tengo que ir y no estoy motivado y el maestro está por acá, pero está a lo mejor viendo para otra parte. Aquí todo está muy centrado, muy enfocado y eso está padrísimo, ¿no? Gracias, Alex. Tú, Ricardo, ¿cómo has vivido esto? ¿Cómo te acoplaste? ¿Te costó trabajo o cómo fue? Bueno, como antecedente, yo quisiera comentar que en Ciudad de México yo tomé talleres con Tony del Toro y con David Huerta y después Josulanda en la Casa del Escritor. Es una manera clásica desde pues, los 20, los 30 del siglo pasado. Y veo con mucha, pues más bien con poca variedad ese formato, ¿no? En donde he estado. Al momento de yo poder, porque me dieron una oportunidad de poder acceder a dar talleres, traté de hacer algo diferente. Y creo, tratando de responder a tu pregunta, cómo me integro, más bien cómo me integran, ¿no? Yo soy el más joven de todos, eso lo presumo. Eh, yo creo que el hecho de la integración es a partir del otro. O sea, porque uno puede tener la mejor disposición y pues no te integran, pues no te integras. Claro, si entras con una actitud negativa y con una actitud de soberbia, porque pues podría sonar a tener un espacio ya y una experiencia ya, pero realmente lo dije en varias ocasiones, lo he dicho más bien, es una experiencia diferente, ¿no? Sobre todo en algo que comenta reiteradamente Alejandro, el hecho de la convivencia, el hecho de la solidaridad, el hecho del respeto, el cariño, porque creo que eso es lo que hace que haya una gran diferencia en la poesía de enfrente. Sí. Se me viene a la mente la palabra horizontalidad, ¿no? Los talleres que clásicamente se llevan, es clínica y es lectura y son conceptos, ¿no? Pero de repente lo que encuentras es más bien verticalidad, ¿no? Yo soy el que sé sobre todos y aquí sí hay un reconocimiento de tu cabeza, de tu quehacer, de tu preparación, lo mencionó muy atinadamente Alejandro, es cierto, ¿no? Pero creo que esta horizontalidad es lo que suaviza la poesía, el acceder, porque no es la cuestión de te lo tienes que aprender, ¿no? Lo quieres aprender, quieres saber, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que cuando surge una duda, voltean y, a ver, ¿lo podrías repetir? ¿No? O sea, no es la cuestión de una instigación, una De 20 exigencia, planas, ¿no? exacto, ¿no? Ajá. Sino esta horizontalidad hace que se muevan cosas desde mi punto de vista muy valiosas. Desde mi punto de vista, lo valioso es lo humano. Y creo que ahí es donde brillas, ¿no?
en donde brilla tu ser, donde brilla tu estar, donde brilla tu compartir, donde brilla tu no querer sobresalir, ¿no? De todos para ponerte como digamos, yo soy la que sé. Claro que eres la que sabes, pero no pones eso. O sea, no te pones en esa posición. Al contrario, creo que eso es lo que apreciamos. Yo al menos, eso es lo que aprecio, porque nuevamente las voces que he escuchado, potentes, nuevas, propositivas, con ese toque, a mí me complace, ¿no? Haber sido aceptado en la convocatoria para Nocturnal, ¿no? O sea, eh, creo que también ese es un gran esfuerzo, también eso es un gran trabajo, también eso es una gestión, también eso es compartir, también es eso abrirse a los demás, ¿no? Si no saben lo que es Nocturnal, ya pronto lo van a saber un poco más claramente, pero ese proyecto para mí también habla de este ir todos caminando, ¿no? Eh, hacernos cómplice de tu proyecto, ¿no? Ser cómplices en tu quehacer y sobre todo apuntalar desde nuestras voces, desde nuestro quehacer, apuntalar eso que con gran amor haces, ¿no? O sea, porque eso se nota. Entonces, Nocturnal para mí fue algo, muchos jóvenes, todos jóvenes, y pues yo, ¿no? Y algo confirmando y reafirmando que dijo Alejandro, que por eso me vino Nocturnal a la mente, ¿no? De que que va a ser una influencia, ¿no? Creo que con el tiempo y la maduración de este quehacer va, va a tener el ruido pertinente, ¿no? O sea, no es una alaraca, ¿no? No es un decir, ay, ahí está lo mejor. No, creo que dimensionando, creo que sí es un buen antecedente, contemporáneo y bueno, y no tanto, pero sí, las voces tienen una potencia en Nocturnal, pues que a veces no dimensionamos, ¿no? Y tenemos que tomarlo en su justa dimensión. Y este caminar con la poesía de enfrente ha sido un gozo desde la palabra, desde el manifestar la diferencia entre esto que sale, como decía Alejandro, ¿no? Que sale y es bienvenido, ¿no? Y que es un texto trabajable para que migre, ¿no? Y entonces armar poemas, armar voces, que eso yo creo que es lo que estás haciendo con nosotros en Poesía de Enfrente, ¿no? En la Poesía de Enfrente, el hecho de la conformación de las voces, el que se reconozcan, ¿no? Esa clase maravillosa de la voz poética, ¿no? Y lírica. Y agradecido por esta integración, porque si no hubiera sido por ese cariño que muestran y que nos mostramos, creo que esto no caminaría como ha caminado. Y felicidades por el aniversario, por anticipado. Gracias. Y si ustedes quieren saber qué es Nocturnal, vean el siguiente bloque. Pues ya regresamos, amigos. Este bloque va a tratar sobre cómo hemos avanzado rumbo al aniversario. Y entonces, hablando de Nocturnal, que era lo que decíamos en el bloque pasado, Nocturnal fue una invitación que tuve, porque primero fue a mí que me buscó el Centro Cultural Musa para hacer una colaboración en una antología de poesía. Entonces me comentaban que se iba a lanzar primero una convocatoria abierta para, pues para poetas en Puebla. Entonces,
hablamos sobre esta antología de poesía que tenía una temática de la noche, de lo nocturno, y entonces me comenta Elvia, que es la encargada, que es la directora de Musa, me dice que ella confía en nuestro trabajo, que ha visto el trabajo de la poesía de enfrente y que se lance una convocatoria para la poesía de enfrente, que manden poemas de cierta extensión y bueno, para ser posiblemente publicados en la antología. Y entonces yo dije, sí, vamos, lo hacemos, y se lanzó la convocatoria y recibimos varios trabajos en los que los alumnos bajo un seudónimo mandaban sus poemas de 25 versos y había unas reglas específicas, ¿no? 25 versos mínimo, el tema era nocturnal o en la noche y bueno, debían traer un seudónimo y en un sobre amarillo. Y yo creo que entre las colaboraciones que hemos hecho, creo que esa ha sido la más difícil para mí, porque se me apachurraba el corazón cuando veía que a alguien le faltaba un verso. Y decía, bueno, a ver, pues no respetaste la convocatoria, sepa Dios quién seas, porque traía ahí el seudónimo y yo tenía que descartarlo automáticamente. O no traía el tema, ¿no? Y el poema a lo mejor era muy bueno, pero el tema no era el que se pidió en la convocatoria. Y yo con mi corazón roto, así, híjole, este tampoco. Y entonces creo que ese tipo de colaboraciones también a mí como compiladora fue muy complicado, y creo que eso es parte también de lo que quiere uno dar el crecimiento a los alumnos que están en la clínica, porque creo que sería muy fácil decirles que todos lo hacen muy bonito y que todos escriben versos muy bonitos, y sí, nos publicamos todos, pero no, o sea, creo que eso evita el estar creciendo, ¿no? Como poetas, como creadores, y también uno como maestro, porque a mí me costaba mucho trabajo decir mis alumnos, decía yo, no, los compañeros de la poesía de enfrente, y ya como, pues sí, pero ¿de quién están aprendiendo, no? Y yo, no, pero aprendemos todos de todos. Entonces era como un problema de reconocer que quien estaba llevando el trabajo era yo. Y creo que el que tus alumnos también no muestren esa calidad en su trabajo habla de ti como maestro. Si no les impulsas a mejorar lo que están haciendo, pues entonces ¿cuál es tu función ahí, no? Y entonces, como decía Ricardo, quiero que nada más me estén alabando y me llamen y me avisen para esto y el otro, o realmente quiero que su trabajo hable por ellos y también hable del trabajo que estoy haciendo, y a su vez que hable de quienes están trabajando atrás de mí, no de quienes me están enseñando a mí. Entonces creo que también eso es una cadena. Y bueno, se seleccionaron los poemas en Nocturnal y se sacó los resultados, y ya bueno, fue una antología que publicamos, fue una antología ilustrada. También se hicieron su convocatoria ahora quienes se dedican a la ilustración, y bueno, es una antología que acaba de salir, está nuevecita, nuevecita. Igual si quieren algún ejemplar, contáctenos. Son totalmente gratuitos, se distribuyen por la Secretaría de Cultura. Y bueno, creo que fue un trabajo en conjunto muy, muy bueno. Es un ejemplo claro de cómo hemos ido trabajando pulir las letras, meter técnica, estar leyendo mucho, ¿no? Porque aparte, más que escribir, creo que lo que hay que hacer es leer y leer y leer. Entonces, bueno, por esa parte. Y bueno, y el programa creo que es el ejemplo también más claro de la colaboración. Movimiento TV nos abrió su casa, porque a mí me gusta decir como su casa, su hogar, su calorcito, para poder estar en colaboración, ¿no? Y creo que mucho se habla de quienes estamos aquí de este lado de las luces, pero poco se habla de quienes están detrás y de quienes hacen todo esto posible. Quiero agradecer mucho a Movimiento TV por estas ganas, por colaborar, por siempre tener ideas aquí, luego nosotros estamos platicando y de nada, una idea, otra idea, ¡guau! Entonces creo que eso hace que a nosotros también nos motiven, ¿no? Que es una motivación mutua, y creo que eso habla también de nuestro trabajo, pero también habla del trabajo que están haciendo otras personas en la cultura desde su trinchera, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, de Musa y ahorita Movimiento TV. Yo en lo personal quiero que la poesía de enfrente, o la finalidad de la poesía de enfrente no es estar haciendo
pues del arte un hobby, ¿no? O un ahí se va, o un ay a ver cómo sale, o solo quiero ser estrella en el escenario, ¿no? Lo que decíamos. Sino que más bien creo que entre los que estamos haciendo las cosas serias nos reconocemos y nos vamos echando la mano para poder subir entre todos, ¿no? Porque creo que esa es la finalidad del arte, hacer comunidad. Y si no nos apoyamos nosotros, pues ¿quién? Y bueno, eso de lo que hemos ido avanzando. También lo que mencionaba Alex sobre el coloquio. A mí me gustaría que platicaras eso de que me los llevo de excursión, porque fue el coloquio de Poéticas de la Hora que hizo la PUAP. Y bueno, hemos tenido colaboración con Círculo de Poesía en cuestiones de eventos. Y bueno, me gustaría que platicaras cómo fue esto de que les dije que nos íbamos de excursión. Platícanos. Bueno, fue muy interesante porque es vivir la poesía fuera de, pues, del aula, por así decirlo, ¿no? Que el aula es el café donde nos reunimos, pero ya en un contexto más aplicado de la vida real, ¿no? Más en la práctica. Entonces, pues conocer autores, que es lo que sí hacemos, pero ellos en su ámbito, ¿no? En lo que están haciendo, presentando libros, dando charlas, dando pláticas, haciendo mesas. Entonces te empapas, vives la poesía. Me acuerdo que nos íbamos a la Casa de los Muñecos a escuchar poesía y era muy, muy apasionante porque pues estábamos todos acá enfrente con nuestras playeras y entonces pasaba un autor y otro y nos quedábamos como de, wow, qué maravilla, cómo escribe, escuchar tantas voces diferentes, yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Escuchar la propuesta que cada quien tiene, incluso internamente, a mí me encanta cuando tenemos micro abierto o tenemos nuestros recitales, porque es como de, a ver, aquí viene tal compañera, ¿no? A ver, vamos a ver qué trae ahora, qué nos va a decir, qué está escribiendo ahorita, y dices, ah, ese es su sello, ¿no? Ah, esa es su voz, ya está encontrando ahí como su distintivo. Entonces, esto fue como cuando lo hacemos internamente, solo que a nivel, pues ya más de poetas más, eh, pues sí, más, que ya tienen más tiempo, ¿no? Que ya tienen un camino y todo, y bueno, después podernos hacer las fotos y después, hola, ir en grupito, ¿no? Somos la poesía enfrente y que nos empiecen a reconocer ya como un espacio establecido, ¿no? Algo que no es, como bien dices, pasajero, un hobby, así de, bueno, vamos a ver qué sale este mes, no, sino algo cimentado, ¿no? A mí me llamó mucho, mucho la atención que tomamos el taller de poesía documental y entonces, o sea, un ejercicio que ya habíamos hecho de poesía documental, o sea, aprenderlo ya más en grande y bueno, fue con el mismo Mijail, aprenderlo en grande, estar ahí buscando noticias en internet y de ahí construir un poema, o sea, también nosotros tuvimos la oportunidad de crear en ese momento, entonces fue también muy integral. A mí siempre me gusta hablar de integrales porque pues no es nada más, ah, nos tomamos el día libre y ya no hay clínica hoy, ¿no? Sino es, a ver, vamos y le chambeamos, pero también nos divertimos, pero también convivimos, escuchamos, conocemos, vemos al autor. Fue toda una experiencia, ¿no? Y yo creo que es muy enriquecedor para ti que estás en cierto camino, pues bueno, saber también cómo funcionan las mesas, las presentaciones, ya en un ámbito, como dije hace rato, ¿no? Más de la vida real, más cómo se maneja, pues en círculo de poesía, en los distintas editoriales y propuestas eh, que ya están cimentadas, ¿no? Entonces, bueno, yo de hecho he estado como esperando a más coloquios y más cosas así para poder regresar y decir, órale, vamos, ¿no? Y poder tirar unas actividades, irte a comer y luego a ver, ahora vamos acá, esta sede, tal, 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 porque es estarte moviendo y son días pues memorables, ¿no? Así como en congresos de universidad y todo eso, pues es lanzarte a la vida real, ¿no? Sí, creo que cuando yo les mencioné lo del coloquio, a mí me dio ñañaritas, porque dije,
igual y ni quieren ir, ¿no? Y yo ando aquí de, no, este día no vamos a estar porque nos vamos a ir los 3 días que duró el coloquio. Este, pero la respuesta fue muy buena y justo era incentivarlos a que asistieran al coloquio, porque a veces creo que nos da un poco de ñáñaras, ¿no? O sea, bueno, cuando estás estudiando, cuando estás pues ahí, cuando eres alumno en la facultad, pues es como más fácil, ¿no? O a veces ahí sí esforzado, ¿no? No, pues tienen que asistir. Claro. Pero cuando ya estás en otros lados, dices, híjole, pero es que yo no voy aquí porque esta no es mi universidad, ¿no? ¿Cómo voy a entrar? O bueno, a mí me pasaba, ¿no? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a no sé qué? No, mejor nada más me quedo en la mía, ¿no? O nada más me quedo en donde, no sé, en mi cuadra, ¿no? Se sentía como esta canción de las divinas, ¿no? De nadie pasa a esta esquina. Entonces yo me sentía así como, híjole, ¿será que sí? Y entonces cuando vas en comunidad, creo que es muy distinto, ¿no? La comunidad te da como mucho, o a mí me pasa mucha seguridad y el estar escuchando también, por ejemplo, a alumnos de la clínica que fue su primer coloquio en la vida y que nunca habían ido a uno, y entonces había quien estaba desde antes desde que yo llegara, no, pues yo también había llegado y ellos ya estaban ahí, y era como muy emocionante. Y también hacer lazos con otros poetas, ¿no? Porque eso también es lo que se intenta en la clínica, que no solo quede con el poeta o con los poetas poblanos, y ahora que ya no quede con los poetas mexicanos, no solamente. Entonces, por ejemplo, tuvimos esta charla con Fernando Valverde, que es un poeta, un súper poeta español, y entonces como estar aquí, ¿no? Generando lazos. Y en ese generar lazos, pues tuvimos también la reedición del Yo Nahual. Yo quiero que nos platiques, porque tuve el honor de hacer el prólogo y una alumna, Mon Castillo, que hizo el comentario de la contratapa. Me gustaría también que nos platicaras, Ricardo, cómo ha sido porque supongo, bueno, yo cuando lo haces en una generación, porque el Yo Nahual ya tenía su primera edición, y ahora con esto, ¿no? ¿Cómo es que nos haces parte? Porque creo que también fue muy mágico. ¿Y cómo decides? Porque puedo decir, pues se va a reeditar, pero pues ustedes de lejitos, ¿no? No sé, Claro. pudo ser muy distinto. Yo quiero que nos platiques esa parte. Bueno, antes quisiera compartirles, hablando del coloquio, que para mí fue el reencuentro con poetas, reencuentro con maestros, reencuentro con excompañeros, porque yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, de hecho coordiné la revista Cuatro Patios. Sí, es algo que me encantó, porque todos los chavos que colaboraron ahorita están metidos durísimo en UNAM, en Colegio de México, o sea, no todos, pero sí varios. Y obviamente mencionaste a Fernando Valverde, ¿no? Para mí fue un reencuentro emotivísimo, la verdad me dio un gusto enorme volverlo a encontrarme con Ali Calderón, encontrarme con Mario Bojorques, escucharlos, Álvaro Solís, mi super compi, ¿no? O sea, realmente un saludo a toda la banda de Círculo de Poesía, un abrazo a Fernando y, y eso lo agradezco porque sí fue un reloaded, ¿no? O sea, una recarga impresionante para mi quehacer en cuanto a la apertura a los nuevos encuentros, ¿no? O sea, para mí fue muchísimas gracias. He conocido a nuevas y diferentes personas de otras universidades, de otros entornos, con otras temáticas, ¿no? Interesantes. El doctor Palacios, o sea, Sí. Yepes, o sea, voces pues que hace mucho no escuchaba, ¿no? Y bueno, ya, terminando la euforia, un poquito retomando el aire para hablar de la reedición de Yo Nahual. Para mí el hecho de que se terminen los números o los libros o los ejemplares de las ediciones para mí es un gozo, ¿no?
ya sucedió con uno que otro beso, ya sucedió muy rápido con el servilletero del Kafkabar, sucedió con el 80 aniversario y pues sucedió con Yonahual, ¿no? Es el consentido, ¿no? La verdad es que Yonahual es el consentido y que creo que mucho la intención de la participación de Mon y de Tiffer, pues es este amor a la poesía, pero no solamente eso, sino el nivel de la voz poética que yo vi, ¿no? O sea, que yo sentí y que pues por eso para mí es un privilegio que tú, mi Fer y mi Mon estén ahí, ¿no? Porque es la emoción horizontal, esto que decía hace rato, ¿no? Esto de nadie está arriba, ¿no? Nadie es mejor que nadie. Creo que en este sentido, pues te envié el poema con el que cierra ahora el nuevo ejemplar, ¿no? Sí. Y entonces esto es lo que, pues lo que me entusiasma. O sea, pocos lo saben, pero igual el último poema de la primera edición colaboraron los del colectivo REN. O sea, los chavos que están en el hilo que remienda, yo les pedí, por favor, que hiciéramos una lluvia de ideas para cerrar el libro, ¿no? Y es maravilloso. O sea, realmente yo estoy agradecidísimo. Por eso están en los agradecimientos, ¿no? Y creo que John Nahual en esta reedición, uff, ¿no? Toma una voz diferente, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Sin hacer a un lado, pues las colaboraciones maravillosas, tanto de Álvaro Solís como de Nachito, ¿no? Hernández Carreto. O sea, creo que alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿No? Creo que tú. Fui yo. Fui yo. Y yo decía, porque nos estamos reeditando, ¿no? Sí. Porque se está reeditando, entonces una nueva voz. ¿Por qué no hicimos a un lado a Andrea? Pues porque su voz es maravillosa, ¿no? O sea, realmente no es que no lo sean la de Nacho Hernández Carreto y Álvaro Solís, no, pero para mí, en lo personal, pues ahí quedaba, ¿no? Y sobre todo después de tu prólogo, ¿no? O sea, lo vi pertinente. Y bueno, se vino todo, ¿no? En una cascada y pues hasta va a tener el privilegio de estar dentro de los festejos del aniversario, ¿no? Así es, así es. Vamos a tener muchas actividades en el aniversario, pero antes de pasar a justo eso, las actividades del aniversario, a mí me gustaría que como para cerrar como estos bloques de hablar de la poesía de enfrente y sus pasitos y sus pasos y esperemos sus pasotes, me gustaría que habláramos como de esos momentos como brillosos dentro de la clínica, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó cuando nos dieron los ejemplares de Nocturnal, ¿no? Y los abres y los ves y hicieron ¿cómo se llama? Una exposición en Musa en donde estaban nuestros poemas junto a los cuadros que acompañaban. Y a mí, o sea, yo cuando llegué, y me acuerdo que estaba vacío esa parte de Musa, y vi que era lo que se iba a exponer, yo estaba muy emocionada y muy contenta, y a veces uno es muy exigente con el trabajo, ¿no? Pero sí creo que es como emocionante. Entonces, ese fue para mí como un momento así brillosito. ¿Cuál ha sido, así rápidamente, antes de ir a las actividades que vamos a tener, cuál ha sido el suyo? Uy, no terminaría porque en casi 52 sesiones, imagínate.
Han Las sido contó. muchísimos. No, pues de ya de Eso lo casi un sabes año. en la chamba. No, mira, son tantos, pero ahorita los que puedo mencionar que se me vienen a la mente, uno es cuando quedamos seleccionados y ver, o sea, en la mesa, me acuerdo muy bien, estábamos tal, 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 y fue como el meme de Spider-Man, ¿no? Así como, oh, tú. O sea, ver a esas personas que yo tanto estimo y con las que he compartido, o sea, vernos ahí en la misma mesa, ¿no? Porque, o sea, no faltó ni uno, ¿no? Estábamos así como, como los que debíamos estar, ¿no? Bueno, los que enviamos, claro, ¿no? Porque puede haber quien no envió y obviamente no estaba, pero vernos ahí, ¿no? El momento de nuestro recital de diciembre fue una cosa hermosa porque efectivamente esperábamos cierto número de personas y el salón pues se desbordó, perdón, de que no había Lugares sillas, ya. lugares ya para todos. Había gente Entonces, afuera sí escuchándonos. estaban parados, sí, fue una cosa maravillosa. Este, bueno, el ir a los coloquios también, ir así todos en bola e ir así como los hijos de mamá Pollito, no sé, así todos cruzando la calle, todos juntitos, muy bonito. Bueno, tenemos también nuestras playeras y bueno, cuando las presentamos y todo fue una cosa bonita, ¿no? Cuando las fuiste entregando y que cada quien, mira, presumirlas, todo eso. Creo que también el inicio del programa con Movimiento TV, los inicios, el presentarse por primera vez frente a la cámara, todo eso, yo lo recuerdo como algo muy bonito, muy luminoso. Y podría también mencionar estos preparativos para el festejo, ¿no? De primer aniversario. Creo que el hecho de que Fer vaya develando poco a poco cada poeta, cada actividad, es como un rompecabezas en que nos da piezas, todo. Ya tenemos el programa armado y bueno, ya tenemos la totalidad, pero mientras nos iba compartiendo un poquito, se va a hacer esto y esto y esto, y te va creando expectativa, te va creando pues muchas ganas y la motivación de la que se hablaba hace rato, ¿no? Y bueno, yo creo que el inicio también, el inicio de la clínica, el primer día, sí, el inicio, pues esas ganas, esa expectativa, ese no saber qué viene en realidad, pero bueno, empezar con todas las ganas y dar un primer paso con el pie izquierdo en nuestro caso, porque somos zurdos, y ayer fue el Día del Zurdo, por cierto, entonces creo que esos han sido unos momentos destacados, muy bonitos, y la convivencia en general, la convivencia humana entre nosotros del día a día, la amistad, esos serían para mí momentos muy luminosos. Todo, dice. Todo. Todo. De hecho, en Las 52 52 comentarios. sesiones. Sacó el calendario. A ver, del 3 de Muchas enero. gracias, Alex. Ricardo. Pues primero ya lo dije, ¿no? Que me permitieran integrarme. Yo creo que para mí fue algo que no esperaba, porque pues es más fácil no ser incluido, sobre todo por el rango de edades que cuando yo empecé había, y ahorita ya se amplió un poquito, ¿no? Sí. Y hay unas que quieren ser menores que yo. Y eso fue lo primero, ¿no? La aceptación, el hecho de decir, sí, claro, ¿no? Otro que para mí es importante es las invitaciones que he tenido, ¿no? Para hablar con el grupo. O sea, el poder compartir esto que para mí ha sido una experiencia vital, porque la poesía para mí es una experiencia vital. Todo lo que pues he podido compartir gracias a tus invitaciones, eso también para mí pues es una caricia del universo, ¿no? Significativo el incremento, el de repente ver caras nuevas, interesadas, entusiastas, colaborativas y ver que se crece, ¿no?
Y no solamente en número, vuelvo a insistir, en la calidad de lo que escuchas, de lo que se lee, de lo que se comparte. Obviamente el coloquio fue, ¿no? O sea, fue una cosa esplendente, ¿no? O sea, realmente el encuentro con Fernando Valverde para mí, o sea, no sé quién tomó fotos, pero Yo tomé foto cuando nos abrazaron. sí, no, o sea, fue muy emotivo, ¿no? O sea, realmente teníamos mucho tiempo de no vernos, ¿no? Mucho tiempo. Eh, la, la experiencia de volver a escuchar a los poetas de Círculo de Poesía, ¿no? También para mí fue una experiencia y sobre todo porque efectivamente fuimos en bloque, ¿no? Estábamos ahí, Sí. hicimos presencia, pero el escuchar, porque yo también tenía mucho tiempo de no escuchar, ¿no? Las lecturas, con todo lo que puedo ser de crítico y de no tan generoso de repente, pero es una experiencia que para mí fue un destello, ¿no? Y obviamente la oportunidad de volver a tallerear desde este lado, ¿no? Que sucedió con Nocturnal. O sea, el hecho de poner los textos en la mesa y decir, venga, ¿no? Y además con un tino maravilloso, ¿no? O sea, vamos, una estructura en la observación, una estructura en los comentarios que para mí fue maravilloso, ¿no? O sea, realmente de relumbrón, diría mi abuelita. Sí. Y también como dos o tres aspectos que ya vienen a continuación, pues es la generosidad de tu escritura para el prólogo, ¿no? O sea, el que hayas aceptado, el que Mon haya aceptado, el que hayan hecho esos textos, algo fascinante, algo encantador. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a hacer el pequeño comercial de nuestro aniversario. Va a ser un festival de poesía de 2 días. El primer día va a ser el sábado 31 de agosto. Me voy a permitir leer el programa. La sede va a ser el Centro Cultural Eutiquia, que está en la Diagonal 18 Sur, 4514 en la colonia Villa Carmel. Es atrás de Walmart, por ahí está a la esquina, por Walmart de San Manuel, sí, perdón. De todos modos vamos a dejar ahí los datos de la dirección para que no nos vayamos a perder o algo. Y entonces el sábado 31 empezamos a las 12 p.m. con la inauguración. De 12:30 a 1:30 tenemos la presentación del libro Temporal de Azucenas de Citlali Santos, a quien le mandamos un saludo y agradecemos que haya querido presentar su libro ahí en nuestro espacio. Presentamos Ricardo, la autora y yo. Y a las 13:45 y 2:45 tenemos una mesa donde Andrea Rivas nos va a presentar una antología sobre poetas contemporáneas de Nueva Zelanda. Y a las 2:45 y de 2:45 a 3:45 tenemos una mesa sobre poesía, traducción y recreación que va a presentar Gustavo Osorio de Ita. A las 3:45 y hasta 4:45 tenemos nuestra comidita, un recesito para que puedan ir a comer, para que vayan a descansar, a comerse un sandwichito como ese reel que veíamos, ¿no? Después de tanta y tanta poesía. Y tenemos a las 4:45, finalizando a las 5:45, la presentación del libro Las tardes de Dafne de Rubén Márquez Máximo, donde presenta Agustín Cerezo y el autor.
Y a las 6 tenemos nuestra fiesta y nuestro micrófono abierto. Ahí vamos a tener un micrófono que es un espacio para que ustedes, el público, pueda venir y leer sus poemas y echar cotorreo. Nosotros también nos vamos a subir ahí a decir unos poemas, unos chistecillos también, pues a celebrar, ¿no? La poesía. Claro. Y bueno, el día domingo, 1 de septiembre, la sede va a ser en Musa, que es la 2 Oriente 809 aquí en el centro. Empezamos a las 12 de la tarde, de 12 a 1, tenemos una mesa de poesía para la infancia con el poeta Alejandro Bonduben. Y de 1 a 2:30 tenemos una súper mesa sobre el proceso creativo, donde están los poetas Alejandro Bonduben, Adrián Mendieta Moctezuma, Citlali Santos y Ricardo Escartín Navarro. Va a moderar nuestra alumna Ada Azurim. Y bueno, esa mesa va a estar súper interesante porque cada uno va a hablar sobre su proceso creativo para escribir sus libros. Ahí ya van a poder saber ahí más el chismecito del Yonahual. Entonces lleven ahí sus preguntas de chismecito para... Y sus ejemplares. Y sus ejemplares. Aprovechen antes de la presentación para también poder adquirir libros. Y bueno, de 2:30 a 3:30 tenemos la comida. Ahí van a poder ir por su lunch, van a poder relajarse un poquito para regresar a la mesa de 3:30 a 5, que es un conversatorio y lectura de poesía de la trayectoria poética del poeta Alí Calderón, que tendré el honor de poder presentar junto con el autor. También va a estar súper interesante porque vamos a tener una mesa con todos sus libros, con todo lo que ha escrito, y entonces él nos va a platicar sobre su proceso creativo. Ahí voy a presentar un análisis también de su trayectoria. Vamos a hablar desde estos primeros poemas hasta estos que son tremendos. Bueno, todos son tremendos, pero cómo ha ido avanzando el proceso creativo. Y bueno, a las 5, de 5 a 6:30, vamos a tener un conversatorio y lectura de poesía, Los incendios de Mijaíl Lamas, la trayectoria poética del poeta Mijaíl Lamas. También tengo el honor de presentar con el autor. Ese conversatorio, esa mesa es para mí muy importante porque Mijaíl Lamas es mi maestro, es mi editor, y presentar toda su obra me parece algo maravilloso. Estoy muy emocionada. Entonces van a estar todos esos libros que él ha escrito. Vamos a hablar de Fundación de la Casa, hasta su último libro que ganó el Premio Nacional Gilberto Owen. Y bueno, para terminar, a las 6:30, de 6:30 a 8, 9 de la noche, tenemos nuestro recital de clausura, donde los alumnos van a poder leer sus poemas, todo lo que han tallereado, todo lo que se ha aprendido, y vamos a entregar las constancias, vamos a regalar ahí unos presentes, vamos a dar ciertas cositas de la clínica. Y bueno, vamos a hacer una premiación aquí medio chusca sobre... Platicábamos de el que nunca ha faltado, el premio al que nunca ha faltado, o el premio al que falta más. Entonces, bueno, ahí también dense una vuelta para poder escuchar, para poder compartir. La entrada es totalmente gratuita. Entonces, si te gusta la poesía y quieres ahí ver cómo se está haciendo la poesía actual en México, ven con nosotros, anímate también a leer tus poemas, a acercarte. Y bueno, esa es la invitación. Estamos muy contentos y muchas gracias a Movimiento TV y nos vemos en el próximo programa.